Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural. Una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal. Y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos y no otros los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, a Romina Lugo, José María Calderón y Nicolás Laferrier. Bueno, vamos a ir a los comercios antiguos. Esta publicidad está en el periódico Combate. Y estos comercios antiguos los recordamos porque fueron la base, el sustento de los nuevos comercios. Ya llegó el grandioso y moderno surtido de otoño e invierno. Aproveche, sea usted de los primeros en lucir su traje con lo clic que ha impuesto la moda. En La Coqueta, teléfono 269 Sarmiento y Riachuelo. Recordamos que luego La Coqueta cayó un avión encima, López Subiría se accidentó, murió ahí, y también luego fue atacada, por decirlo de alguna manera, por un tornado. Ahora tenemos un sastre, la sastrería El Vesubio, de Eduardo Crudele, el padre del doctor. Confección esmerada de trajes para hombres y señoras. Se otorgan créditos con amplias facilidades de pago. Esto entonces en la sastrería El Vesubio de Eduardo Crudele. Recordamos que antes habían sastrerías y también modistas que se confeccionaban muchas ropas. Ahora prácticamente todo ya viene de fábrica según los talles y demás, pero antes el sastre era una persona muy necesaria y se confeccionaban trajes bombacha, es decir, el saco y la bombacha para la gente de campo. Bueno, ahí está entonces el padre del doctor Eduardo Crudele cuando hizo su publicidad, y esto, reitero, estaba en el periódico Combate. El Loro, almacén, depósito de leña y carbón, legumbres y cereales, papas para semilla. Haga su pedido, maíz, alfalfa, etc. Prontitud y esmero, reparto a domicilio, San Martín y Batalla de Salta. El teléfono, número 9 o 90, no sé. Mercedes Corrientes, y este negocio era de Nicasio R. Ponce. Y fíjense esto de papas para semilla. En aquella época se sembraba en la zona del Payure fundamentalmente, Capitaminí, Payure y demás,
en esa zona se sembraba y mucho. Y se sembraba papa. En algún momento yo estuve con una campaña para ver de sembrar papa en la zona, ya que la papa es en 3 meses se puede cosechar entre 20 y 25 mil kilos y de venta muy fácil. Yo en la estancia La Blanqueada sembramos papa, pero era una época muy complicada económicamente, donde el dólar no valía absolutamente nada, la época de Martínez de Hoz, donde se favorecían las importaciones. Fíjese que la papa que yo producía, muy buena papa en el Payubre, competía con una papa que venía de Holanda. La papa que cosechaba era más cara la bolsa donde se debía poner la papa que lo que se podía vender el tubérculo. Después finalmente todo lo que cosechamos se lo dimos a los chanchos. Pero esto queda y se puede, en algún momento también se lo presenté, creo que a algún funcionario de acá, porque la papa es muy rentable y reitero, en 3 meses ya se cosecha y es de facilísima venta en esta época. Y bueno, el comercio, el Loro vendía semillas para papa, evidentemente que la gente sembraba papa y bueno, y quizás se pueda esto volver a hacer, porque es muy rentable y sería una solución o por lo menos un paliativo económico para las personas que viven en los parajes, que ahora lo están deshabitando porque ya están quedando muy pocos allá, en los parajes porque no les es rentable la actividad que están desarrollando, a pesar de que el gobierno provincial, nacional, comunal hacen esfuerzo para ayudarlos y demás, pero la gente ya se viene a la ciudad, se ve como el tema de la cantidad de barrios que hay y las casas que están faltando, de la gente que no tienen casa propia, entonces, pero esto es un síntoma de que han abandonado los parajes y vienen entonces a la ciudad, y muchos siguen de largo y ya se van para los grandes centros como Buenos Aires, Rosario y demás. Ahora me voy a referir a la carneada. En el pasado, en las estancias, se carneaban vacas y ovejas para darle de comer al personal. Las ovejas se elegían las de pocos dientes, que no iban ya a poder criar el cordero. Igual selección se hacían con los vacunos, es decir, la vaca vieja, pero la vaca no es vieja por la edad, sino por los dientes. Hay campos que son campos duros y enseguida le consumen o a los dientes a los animales, le gastan, y otros campos blandos, como son los bañados, allí la hacienda dura muchos años más. Las ovejas se mataban 3 o 4 por semana para comer el personal de la estancia. Cuando había que darles la ración a los puesteros, alambradores y demás, se carneaba una vaca. Se juntaba el potrero de vacas viejas, con pocos dientes, gastado, como dije, por el pasto duro de los campos correntinos. Se elegía un animal gordo y de tamaño chico. Las más pesadas se destinaban a la venta. Bueno, las vacas antes eran de menor tamaño de las que son ahora, por la falta de mestización. A medida que avanzó la mestización, se fue agrandando el tamaño de la hacienda. Y una vaca gorda pesaba 360, 370. Las vacas que venían de la compañía Lievi pesaban un poco más de 400. También el señor Pietrantrueno tenía vacas grandes que pesaban 400, 420 kilos. Pero las comunes eran de
350, 360, y las que se carneaban en el campo se buscaban las más chicas, que podrían estar gordas, pero con 320, 330 kilos una vez faenada, quedaba unos 120 kilos de carne, 110. Bueno, entonces, como dije, se juntaba el rodeo, se enlazaba al animal, que lo elegía el capataz, por el cuello, y luego se la apialaba, enlazando las patas delanteras. Ni bien caía, el capataz se bajaba del caballo, y que por lo general el capataz era el degollador. Bueno, ahí está colgado, pero en las estancias las vacas se las carneaba en el suelo. Bueno, que era el degollador, mientras unos peones también se bajaban prestamente del caballo, que tenían ya la hacienda estaba enlazada, tirada y también de las patas, no se podía levantar. El capataz le cortaba el cuero del cuello del animal y luego introducía profundamente el cuchillo o el machete dentro del mismo, cortando la arteria yugular. El animal sangraba profusamente. Algunos tenían la costumbre de tomar sangre mientras el animal sangraba. Dicen que con eso se aliviaban todos los males y se prevenían también. Le tomaba la sangre directamente mientras estaba sangrando el animal. Entre varios peones cuereaban la vaca, cargaban los trozos de carne a un carrito denominado tumbero, lo transportaban a la carnicería y un edificio que tenía los ganchos para colgar la carne, y allí se lo despostaba, también había una mesa, y preparaban las raciones para entregar. Las pulpas, las mejores, se las llevaban a la mayoría era la casa de los patrones, es decir, entonces a los patrones, y otras se hacían charque, se estiraba la carne, se hacía un manto rectangular muy fino para que se seque mejor. Mi mujer cuenta que su papá, don Luis Peloso, propietario de la estancia La Alcita, El Molino, La Tigre, Campo Nuevo, Naranjito, bueno, que hacía unos charques del lomo realmente muy, muy parejitos, finos, que entonces era un maestro para ese tipo de actividad, un hombre que sabía todas las actividades del campo, ¿no? Bueno, como dije, rectangular, muy fino para que se seque mejor. Se la salaba en los piletones u otros recipientes, se la extendía a la sombra, no al sol. Era la forma de conservar la carne de las vacas y también de las ovejas, que se hacían cecinas, se hacían tiras. Siempre salándolo y luego secándolo, había que darlo vuelta para que se seque de los dos lados. Las ovejas, para carnearlas, se las colgaba de una pata y se las degollaba. Se juntaba la sangre para hacer embaipí de sangre, se las cuereaba y se partía la media res en dos. Todo esto se hacía a machete. Se daba la menudencia a los perros, se desarrollaba un parásito que luego se transmitía a los humanos, el perro, ¿no?, que al comer la menudencia desarrollaba un parásito que transmitían a los humanos, que a su vez desarrollaban el quiste hidatídico. Mercedes es zona endémica de esa enfermedad, y el doctor Juancho Páez, un gran especialista, operaba de todo, pero en quiste hidatídico incluso fue convocado desde Italia para ya dar una charla, una conferencia, una demostración, no sé, sobre quiste hidatídico. Muy pocas estancias en la actualidad matan su hacienda para consumir en el establecimiento. Esto se ha dejado de lado, la carneada en la estancia. Prefieren llevar la carne de la ciudad y de esta manera tienen un control sobre lo que se consume. Bueno, antes entonces el cuero se estaqueaba para que se seque.
también a la sombra. Se lo envenenaba fundamentalmente con gamexán para evitar el ataque de los insectos, y cuando venían los barraqueros compraban los cueros, llevaban los cueros de la carneada y los cueros de la gran cantidad de hacienda que morían en los campos, fundamentalmente por sobrecarga, también por falta de antiparasitario y de algún otro remedio. No había tantas opciones antes y la gente no le daba demasiadas cosas. Después apareció el INTA con harina de hueso y sal y demás. Es un tema que lo vamos a tratar en alguna oportunidad. Pero la hacienda moría mucho. Entonces los barraqueros diferenciaban el cuero, que era de la mortandad de los animales que habían muerto, fundamentalmente que se empantanaban y demás, y otros cueros que eran los de la carneada, que tenían un poco más de valor. Y acá alguien cuenta las fiestas de mis pueblos, dice, y por ahí esta maquinita, dice, vivía dentro de una caja envuelta en un lienzo en el galpón. Esta es la máquina, obviamente, de cortar carne. Pero cada vez que ella salía, la casa era una fiesta, ya que papá se aprontaba para hacer sus deliciosos chorizos. Ahí participábamos todos. Era como unirnos y sentirnos todos útiles, ya que hasta los más chiquitos cumplían su misión de dar vuelta a la manija. Papá y mamá cortaban en trozos la carne de vaca para luego picarla. Nosotros, los más grandecitos, picábamos el tocino, porque se faenaba también un cerdo, y los más chiquitos se turnaban para dar vuelta a la manija de la máquina, que postal que recuerdo, me dice la que escribió esta nota, que recuerdo que hoy se me viene a la mente, entristeciendo un poquito mi corazón. Entonces, esta señora que escribió esto, el tema de la máquina, como daban vuelta y todo lo que estaban haciendo, le entristece el corazón. Es que hoy ya varios partieron, y solo los puedo recordar y hasta pareciera que los escucho. Al viejo decirle a mamá que tire un poco de esa mezcla al sartén para probar que esté bien de sal, pimienta, antes de cargar en el chorizo, en la tripa, ¿no?, para hacer el chorizo. Y mamá, mientras freía, ya picaba el pan casero, ya que todos éramos catadores y como papá era el único que ataba y la mezcla tenía el visto bueno por todos, ya ni bien ataba, 5 o 6 los mandaba a hervir para probarlo ya como chorizo en el primer descanso. Cosas de la vida, cosas de la familia que nos pasaron y que a veces fortalece y otras veces nos deja tirados, tristes. Ahora, tengo acá la poesía que nos enviara la poeta Sandra Biancalani, el poema que nos enviara Sandra Biancalani. Y está dedicado para mi abuela Tata, dice la que escribió este poema, Sandra. Atusca. Me siento a tu lado y trato de verte, como aquella abuela de miles de veces, sentada a la máquina cosiendo muñecas, haciendo buñuelos con sorpresas adentro, contándonos historia de los prados verdes, con lagos y bosques, lituana por siempre. Y percibo olores tan frecuentes. Llegar de la escuela, el café caliente, los bollos horneados, humeantes, calientes, jalea casera de manzanas verdes. Todo un espectáculo verte dando vueltas, con una sonrisa y miles de anécdotas.
Cariño infinito brota de tus ojos, azules y mansos, azules estéreos, manos que acarician amor sin regreso, palabras que calman cuando sin consuelo lloro por mis padres que se encuentran lejos. Tertulias de títeres, de marionetas, paños en la frente si me encuentro enferma, conciertos de piano en la radio vieja. Cuánto torbellino dentro de mi mente, tiempo adolescente, tiempo de consejos, vestidos de 15, primeros, flirteos, secretos contados en la misma pieza. Vestido de novia, ¿cómo pasa el tiempo? Me voy de tu lado, mas siempre regreso. Nunca envejeciste para mí, Tatuska. Tu espíritu joven se ha quedado adentro. Tus ojos velados por sombras funestas aún me conocen porque ven de adentro. Y estás conmigo a cada momento y como lo estuviste desde que recuerdo. Tomarás mis manos en los sufrimientos, guiarás mis pasos en los desconciertos y estoy segura que abrirás la puerta el día que tenga que hacer mi trayecto. Bueno, entonces esto es para mi abuela Tata Atuska, de la poeta Sandra Biancalani. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las fotos que hemos tomado. Cada programa vamos a ir pasando. La recuperación de los esteros de Liberá, la primera parte, la recuperación, asombrosa recuperación de los esteros de Liberá. 2 meses después de los incendios que arrasaron 90.000 hectáreas del Parque Nacional Liberá. La vida volvió con toda su fuerza sobre la tierra arrasada por el fuego. Ahí estamos viendo entonces algunas de las muchas fotos que hemos tomado del Iberá, que está volviendo a tener aquel esplendor que no lo ha perdido, a pesar de los que se estaba quemando, a pesar que las llamas consumían hectáreas y hectáreas de campo y de estos del Parque Nacional, de esto que es una verdadera maravilla, que es visitada por cientos de turistas. Ahí estamos viendo entonces las fotos de la recuperación de los esteros del Iberá. Ya hemos sacado una gran cantidad de fotos que vamos a ir mostrando programa a programa para que de alguna manera la gente que ve esto admire esta belleza, esta manera de reaccionar rápidamente, quizás con rebeldía, con la rebeldía del correntino, como la estirpe de nuestros héroes. También nuestra naturaleza tiene y nos ha transmitido a los correntinos esta rebeldía, esta estirpe, estas ganas de levantarnos a pesar de las grandes tragedias. Bueno, estas entonces son las fotos. Y ahora voy a recordar a mi gran amigo Jorge Bianchi, a mi compadre. Yo soy padrino de José, de uno de sus hijos. Y yo publiqué en una de mis páginas, Mercedes del pasado, falleció en Mercedes Corrientes el escribano Jorge Bianchi, que en paz descanse. Y esto fue visto por casi 8.000 personas.
tuvo 1526 interacciones, 120 comentarios, una gran cantidad de gente compartió esto. Es decir, que los que entiendan un poco de estas páginas, entre 12 y 13 mil personas ya han visto esto y entonces, como dije, 120 comentarios teníamos cuando esto lo sacamos de la computadora. Mercedes Miño Solís, Juan José Vallejo, Carlos Medina Tresén, María Rosa Águedo, Nancy López, Mauricio Guillermo Dorín, Susana Ferré, Tina Moreira, Alicia Argentina Lescano Domínguez, Grace Dragoniana, Graciela María Catalani, Lila Verón, Fernando Brite, Violeta Maclín, Delia Cabral, Silvia Caballero, Jorge Troncoso, Blanca Ayala, Miriam María Catalani, Patricia Costa Gusta. Y acá estoy mostrando esta hoja, estas hojas, una gran cantidad de hojas donde están registrados lo que han mandado, ha expresado las condolencias por la muerte, el fallecimiento de Jorge Bianchi, el escribano Jorge Bianchi, que es de una familia de escribano. Ahora ya queda su hijo, que es el escribano dentro de la cadena jurídica. Es una misión muy importante, ya que da fe que hizo un poder, da fe que la casa, el título de la casa, da fe de la firma. Entonces es muy importante esto de ser escribano. Mi abuelo, Rafael Eskenazi, que es un ganadero muy importante acá de la zona, compró varios campos y cualquier cosa, cualquier papel así importante, él ni lo miraba. Decía, llévalo a la casa de Bianchi, llévalo a lo de Bianchi. Bueno, tanto era, estoy hablando del padre de Jorge, ¿no? Pero yo lo voy a recordar a Jorge, no como escribano, sino como amigo, como jugador de paleta. Un grupo, siempre íbamos a jugar a la paleta a las 2, 1:30, 1:15 de los tórridos veranos. Andaba con su moto, Bromlin, creo que era una moto grandota. Nos íbamos a buscar los jugadores, ya empezábamos temprano a jugar, en pleno calor, cuando obviamente en las épocas de verano, enero, febrero, no, eso nos respetábamos. Enfrente vivía un médico que salía al balcón ahí de la casa que estaba alquilando y miraba. Y yo una vez le pregunté, ¿te gusta el juego de paleta? No, no me gusta, te diría que lo detesto. Y bueno, no, te digo porque siempre salía a mirar. No, dijo, yo salgo a mirar porque, digo, en algún momento alguien se va a morir, porque no puede ser que resistan estos calores jugando allí. Bueno, Jorge era un gran jugador de paleta, pero fundamentalmente un gran amigo, un gran compinche. Siempre hacíamos asado en mi casa. Bueno, él era uno de los primeros en llegar, siempre con una botella de whisky. Y éramos 15, 20 quizás. Bueno, pasábamos todo muy bien. También en la chacra que él tenía allí cerca del Club Hípico Payubre, hemos pasado momentos extraordinarios, siempre divertidos, riéndonos, y a veces Jorge era temperamental y en algún momento los muchachos allí de la paleta ya le conocían el lado más vulnerable y lo hacían enojar porque le hacían una trampa, lo que sea. En una oportunidad dejó el partido y se fue a la casa enojadísimo. Bueno, en la paleta él no era Jorge, era el cabezón. Cabezón. Bueno, se fue enojado a la casa porque le habían hecho trampa, no sé, todo a propósito. Y se fue a la casa y ahí lo recibió su mujer, Betty. Le preguntó, ¿por qué venís temprano? No, vine muy enojado. Pero ¿cómo te vas a enojar con tus compañeros? Bueno, rápidamente giró otra vez, vino y siguió jugando el partido. Realmente un gran recuerdo de Jorge. Él dejó instrucciones ya,
fue cremado, sus cenizas la van a arrojar en el río Corriente. El río Corriente va a ser el depositario entonces de las cenizas de Jorge, del Cabezón Bianchi. Nos ha dejado un gran recuerdo. Siempre cuando él ya dejó de jugar porque tuvo un problema en el tendón de Aquiles, siempre lo recordábamos. A Jorge, bien, ¿te acordás que a Jorge esto, Jorge lo otro? Hicimos incluso beneficios para mejorar la cancha de paleta, nunca logramos mejorar nada, pero bueno, hacíamos beneficios, nos divertíamos. Un gran, entonces, recuerdo para el Cabezón Bianchi, el Cabezón Jorge Bianchi. Un gran amigo, entonces, y lo vamos a recordar, entonces, porque un amigo se nos fue, y lo vamos a recordar de esta manera. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va. Pero el Cabezón no se fue. El Cabezón está entre nosotros, va a seguir estando entre nosotros. Lo vamos a seguir recordando como era, un hombre cabal. Realmente no se fue Jorge, va a quedar entre nosotros, en el gran recuerdo que tenemos de él, sus amigos.
La música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Ahora, la leyenda del soguero de ranchos, famoso en el mundo, reyes y millonarios ofrecieron fortunas por su trabajo. Don Martín Gómez fue el mejor en su oficio. Presidentes, monarcas y grandes fortunas de Europa, Estados Unidos, Asia, le encargaron sus trabajos. Él no conoció más que algunas provincias argentinas, pero en su universo de lesnas, cuchillos y martillos, fue el hombre más feliz. Hoy, su hijo Néstor continúa la tradición familiar. En una mañana diáfana de febrero, en víspera de carnaval, y Néstor Gómez camina sobre su jardín perfumado, guiando el paso hacia su taller, se hace paso entre los yuyos y los perros, vestido de camisa larga y jean, y entonces invita a entrar a su espacio de trabajo a un costado de su casa, ubicado lejos del conurbano en ranchos. Allá en el fondo vivió papá, dice, casi sus 100 años. Larga, con voz suave, y poco después se enorgullece que su padre, don Martín Gómez, uno de los maestros en el arte de la soga en el mundo, nunca se fue del lugar, viviendo hasta los 99 años en la casa principalmente construida de adobe y paja, la que había sido además la casa del primer alcalde del pueblo. En la obra de don Martín se destacaban los delicados trenzados, bozales, maneas, rebenques y lazos, casi todo lo que necesita un hombre a caballo. Un oficio tan antiguo como poco conocido en la actualidad. Las últimas generaciones no le han dado demasiada atención. Se los conoce como huasqueros, artesanos del cuero crudo, huasca del quechua. Huasca significa soga o tira de cuero utilizada para trabajar trabajos rurales. Son una figura típica del Río de la Plata y parte del Río Grande do Sul, y se estima que nacieron con las conquistas españolas. El espíritu de don Martín sigue intacto en el taller, pequeño, sencillo y atestado de sogas, herramientas y objetos de campo. Don Martín es recordado en el panteón de los vecinos más queridos del pueblo, fallecido en el 2017 y considerado junto a su taller como patrimonio cultural histórico por su trabajo de artesanía en cueros. Trataba con soltura y atención a un paisano poco ilustrado, como a un funcionario público quien poseía título universitario, dice Néstor, uno de sus dos hijos, quienes continúa su legado por la huella de lonjas y tientos, y ahora se sienta en el mismo lugar que su padre, en un rincón del taller. Un músico de la zona, Marcelo Madoni, le dedicó un tema antes de su muerte. Martín ya sabe quién es humilde y sencillo, no tiene revés. En la pampa creció su niñez, trovador de llanura, soguero de ley. Zorzales y calandria le cantan, y en sus firmes mañana trabaja. El amor ha trenzado a su vida como el tiento de la sudadera. Y el poeta, o la poeta, Ana María Latín, los siguientes versos. ¿Qué trenza Martín Gómez? El pasado de los ranchos y esa lonja
de hombría, que solo el temple criollo y la experiencia confunden un tiento o una vidalita, trenza la soledad y el desconsuelo, la tradición, la fe, la tierra viva, el agua, el sol, el viento desatado, la raza, las cenizas, y sonríe al trenzar porque en el pulso trenza su propia vida. A papá no le importaba la fama, y eso que le llegaba el cariño desde distintas partes del mundo. Él se sorprendía haber llegado a lugares remotos y varias veces rechazó fortunas que le ofrecieron para comprarle sus cosas. Pero si no sentía cómodo o no le alteraba su rutina las ofertas, simplemente las descartaba, sin hacer distinciones. Cuenta Néstor mostrando algunas prendas que todavía resguarda de su padre, soguero emblema del pueblo y del país por boca en boca, y la nobleza de sus materias llegó con sus prendas a clientes de Arabia Saudita, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y España, y entre otros, el rey Juan Carlos y el Papa Juan Pablo II. ¡Qué clientes!, ¿no? Don Martín, que nunca viajó más allá de Buenos Aires y algunas otras provincias, solía recibir encomiendas del exterior. En la década del 50 le enviaron una desde Australia a la estación de tren de Ranchos. Era una caja con 4 cueros de canguro para que los trabajara. El cuero de canguro es similar a la de la vizcacha o el chancho. Todo bicho que camina tiene un potencial para ser trabajado, explicaba con la franqueza y el bajo perfil que le conocieron. Quienes lo trataron, pese a su notable sabiduría sobre cueros de animales, a lo que Néstor ahora le suma detalles aterradores. Y también hay relatos antiguos de los que el cuero de los humanos, después de la trifulca, se usaba para armar prendas y objetos de campo. No hay que ir lejos en la historia, porque también sabemos lo que hizo Hitler con los judíos. Y también acá, cuando Berón de Astradas y muchos de sus combatientes fueron de alguna manera despellejados o cuereados. Lo recordamos siempre con una sonrisa, siempre estaba dispuesto y de buen humor, era amable, buen amigo, resume una de las guías del Museo Histórico Regional María Inés Martínez, donde hay una sala permanente de Martín Gómez con las artesanías, fotografías y premios otorgadas a una de las figuras más destacadas de la localidad. Rancho es uno de los pueblos bonaerenses típicamente rurales, ciudad cabecera del partido de General Paz. Sin salir de su taller, donde pasaba casi todo el día, mi viejo fue uno de los hombres más conocidos en el mundo sin tener Facebook, ni propiedades, ni negocios, acota pícaramente Néstor, su hijo. Hace poco, una prenda que de él llegó a un pueblo de Italia, una señora la conoció al instante. Tenía una revista de Europa guardada en su casa, donde se había contado su historia años atrás. Afuera se vuelven locos por nuestras cosas, y acá no sabemos ni de quién son. Entonces, Ranchos es uno de los pueblos bonaerenses típicamente rurales, ciudad cabecera del partido de General Paz, conocido por sus casas bajas, por ser un lugar de nacimiento de Tata Brown, campeón mundial en 1986, por el Fortín de la época del virreinato del Río de la Plata y luego usado para la campaña del desierto del General Roca en las líneas de frontera, por una laguna de atardeceres idílicos entre la calma bucólica y la amabilidad de vecinos que se saludan al cruzarse en las calles, lo que a su vez
se puede convertir en su reverso asfixiante. De un pueblo chico, infierno grande. Para aprender, no hay nada mejor que carecer, pero quien tiene una inquietud, yo trabajo con el cuero natural y lo ablando a golpes, no le echo ninguna química y puede durar 500 o 1000 años, 500 o 1000 años. Eran frases predilectas al uso de Martín Gómez, reconocido por sus trenzados del cuero del estilo propio, el más fino y completo de los hogueros argentinos según el experto Luis Alberto Flores, toda una vida en el campo. Bueno, había nacido el 11 de noviembre de 1918 en la estancia del Espartillar, partido de Chascomú. Dijo que empecé a los 10 años. Se dio que en el invierno no había tanto trabajo y sogué unas riendas para domar porque yo amaba y me gustaban los potros. Así fue, todavía había arreos, se salía con tropa para un lado y para otro. Los otros preguntaban, ¿y este cabresto? Y esa manea y esas riendas, y me empezaron a encargar. Cada tanto aparecían a encargarme trabajo. Contaba don Luis Martínez en el cortometraje Cuero Crudo, filmado a principios del 70 por Alberto Antonini. Hoy Néstor recuerda que su padre solía decir que el terror del cuero era el cuchillo. El cuchillo podía arruinar el material con su raspado, por eso se cuereaba a golpes o a cincha. Se elegían las partes, se raspaba y después a cincha o a golpes, y después se cuereaba con el cabo del cuchillo. Con la parte de atrás, el cuero en las manos de don Martín era una pieza de colección. Se estiraba al sol, clavado con una cantidad de clavos para luego sacar tientos. El secreto está en el momento que se le quita el cuero a la vaca. Hay que tensarlo bien y que quede muy tirante y se lo deja secar. El cuero en la cuenca del Salado, por sus propiedades provenientes de los minerales del pasto y del agua, siguen siendo considerados como uno de los más prestigiosos del mundo. Don Martín trabajaba solo, a veces con la ayuda de sus hijos. El olor a cuero se mezclaba en el taller con el de sus rosas y jazmines y no usaba anteojos ni herramientas industrializadas. Hay varias herramientas que hacen posible el oficio del huasquero. Bueno, ahora entonces habíamos recordado entonces al huasquero más famoso de la Argentina. Bueno, ahora vamos a ir a los muertos en combate. Esto fue publicado en Memoria Histórica del Regimiento de Infantería 12, General Arenales, en las Islas Malvinas. Los muertos en combate. Programa a programa vamos recordando a estos héroes. Ahí lo tenemos entonces al cabo, la foto de la cruz del cabo Alegre Celso, la nación argentina al muerto en combate. Luego tenemos al cabo Encina, Jorge Alberto, la nación argentina al muerto en combate. Ahora enseguida ya lo vamos a ver, la foto del cabo Encina. Ahí tenemos la foto del cabo Encina. Además, cayeron entonces cumpliendo estos con su deber con la patria. Entonces ese es el cabo Encina. Y finalmente, para este programa, tenemos al cabo Segovia Higinio, la nación argentina al muerto en combate. Bueno, estos son nuestros héroes, ¿no? Al cabo argentino muerto en combate. Ahora vamos a ir, bueno, a ver, estamos ya finalizando este programa, nos quedan algunos minutos. Pastorcito de mi pueblo, de José Lescano, contaba yo con 6 años apenas,
y ya prestaba servicios en el establecimiento familiar ubicado a la vera del río Miriñay, un puesto en la estancia Napenay, en el paraje San Antonio, departamento de Paso de los Libres. En verdad, el empleado era mi viejo, jornalero del lugar, mencionado una propiedad de la familia Cienfuentes, que todavía existe, no así aquel puesto, un rancho enorme donde vivía toda mi familia. Vida de campo, sacrificio por doquier, por lo tanto todos debíamos aportar algo. Juntar las ovejas, traer las lecheras, ayudar en el ordeñe, llenar los tachos de agua, cebar mate, arrimar la leña a la cocina, correr los loros de la chacra, eran algunas de las tantas tareas repartidas entre los 3 hermanos más grandes. Recuerdo que Alicia era la más pequeña mimosa de la casa, por lo tanto solo aportaba más trabajo. Bueno, esto de José Lescano lo vamos a continuar en el próximo programa, porque ya nos queda poco tiempo y tenemos que escuchar un chamamé. Como dije, selecciona la música para este programa Omar Tunino Lugo, y es un chamamé que se lo voy a dedicar a mi mujer porque a él ya le gusta, y también a mi hija, que está allá en General Roca, a más de 2.000 kilómetros de esta localidad de Mercedes. Y es de Mario Bufil. Canta Alicio, vendió su acordeón. Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30 al primer varón. Aprendió a tocar, recorrió los pueblos, musical bagaje, y dio cantalicio que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió. El talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal. Crece en la picada, recreando un compuesto, cantalillo va. Anda sin saber que al atardecer un yaraguazú posará en sus manos en un cosquilleo, quedando en sus dedos manso un chamamé. Mientras suene mi acordeón, tengo todo para vivir. Si en la noche de bailanta se convierte en caureí, mientras suene mi acordeón, a las parejas bailarán, y el compás del 2 hilera hoy cobe chepuá. Aquí está tu pueblo, Cantalicio, esperando. Sabe que regresarás por sus calles de arena, y al sonar de las espuelas escucharán sobre el cojinillo otra vez, Cantalicio, tu acordeón de estrellas. Era su acordeón toda identidad en su deambular. Caballo caigüe, pero se aprendió a dónde parar, buscando un alivio por unos remedios, vendió el 2 hileras y envolvió en las sedas como quien despide al último amigo, y se fue con él. El sol se perdió y al monte llegó quejoso el chiflón. Yuyaral y Orcón, Rancho Carapé, pequeño Bogó, y una sombra ya con brazos tendidos sobre sus rodillas. Cantalicio amaga, Angaú que tiene su vieja acordeona y empieza a tocar.
buenas noches, amigo. Opa, mapapeche, que de cobeja. Aquí ya termina mi vida. De Guamarina. El gente por Yahoo. Pues ya te llaman, ¿no? Ya estamos sabiendo que la gente pobre, así nomás, vamos a morir. Ah, bueno. Cantalicio vendió su acordeón. Realmente Mario Bufil, extraordinario músico que interpreta el sentir de los hombres de la tierra correntina. Bueno, esto ha sido todo para este programa Corrientes antes y ahora. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características, agradeciendo a todas las personas que colaboran, que nos mandan historias, que nos manifiestan que les gusta el programa. Como yo siempre digo, esto no es por mí, sino por los temas que acá abordamos. Y entonces, como dije anteriormente, si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana, después del informativo de este canal, 14 horas, un poco más, este programa va a ser reiterado y también cargado en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.